Me voy a presentar primero. Mi nombre es Jesús Serrada. Yo soy actualmente responsable de una de las áreas del organismo autónomo, Parques Nacionales, que se dedica esencialmente a apoyar, a soportar y a poner en práctica los programas que afectan al conjunto de la red de parques nacionales. Nosotros trabajamos para todos los parques nacionales en colaboración con ellos en programas tan distintos como son el seguimiento de los diferentes procesos ecológicos, como el cambio global, por ejemplo, el seguimiento de variables socioeconómicas de la red, es muy interesante hacer un seguimiento de esto también. Diferentes cuestiones relativas al seguimiento de la red, también llevamos adelante un programa de investigación específico para la red, de voluntariado, las subvenciones en el área de influencia socioeconómica, etc. Y es un poco el perfil. Debo decir que, bueno, pues como no debían encontrar a alguien peor, me pidieron que moderase yo esta mesa. Yo soy un absoluto ignorante en todos los temas de turismo. Pero no me importa nada porque tenemos aquí a tres magníficos ponentes que son verdaderos crack cada uno en su nivel y en su ámbito de actividad, ¿no? Os voy a presentar, iremos dando paso a cada uno de ellos. Empezaremos. Bueno, también quiero disculpar a José Antonio Fernández Bouzas, que es el director del Parque Nacional de Islas Atlánticas, que sería el primero en intervenir, pero que ha tenido un problema personal y no ha podido venir, un problema, vamos, de hospitales y cosas de estas, ¿no? Entonces, finalmente no estará aquí. Y en el programa veis que está también Tomás Azcárate, que lo esperábamos, pero no sabemos si viene, pues se sentará y nos contará. Entonces, mientras tanto, vamos a arrancar primero con Paz Arraiza Bermúdez Cañete, es ella. Pues ella trabaja actualmente en la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, es bióloga, doctora en Ciencias Biológicas y ha escrito literatura, libros y lleva un tiempo investigando y haciendo cosas con estas cuestiones, sobre todo ha sido la coordinadora de un proyecto que ha dado lugar luego a un máster, ¿no?, de desarrollo sostenible y turismo ecológico, ¿no?, básicamente. Después escucharemos a Carlos Fernández, que es doctor en economía, nadie es perfecto, y de la Universidad de La Laguna, y que, bueno, pues yo creo que todo lo que se mueve en relación con el turismo sostenible en una gran parte de Canarias y del conjunto del Estado y, por supuesto, en la isla de La Palma, en la que es él, ¿no?, pues tiene que ver con él, ¿no? Es un poco de un currículum abrumador de las asociaciones y de las iniciativas en las que preside, está implicado y creo que pues, nos va a contar cosas súper interesantes, ¿no? Y finalmente escucharemos a Carla Daneluti, que lleva 7 u 8 años en el centro de Málaga de la UICN. Saben que la UICN tiene algunos centros regionales en distintas regiones y uno de ellos está en Málaga, para la región mediterránea, ¿no?, ambas orillas. Y ella, aunque es un poco todoterreno, yo creo, ella también me parece que eres bióloga también, ¿verdad? Ingeniera de montes, pero italiana también. Bueno, nadie es perfecto. Pues ella es todoterreno, ha llevado temas de conservación, pero lleva un tiempo, y también me parece que estás ahora implicada en los temas de un proyecto LIFE de los observatorios, ¿no?, en Andalucía, me parece, de los observatorios de cambio global, pero ella ha estado muy implicada en 2 iniciativas de ecoturismo en la región mediterránea, ¿no?, que son MIT y me parece que se llama también DESMED, ¿no?, algo así. DESTIMED, eso es. Muy bien, pues entonces, si os parece, iremos dando la palabra a estos ilustres ponentes y después pues dedicaremos un tiempo a las preguntas, al debate, ¿no? Antes de darles la palabra, yo que de esto sé poco, pues he estado intentando hacer desde mi modesto punto de vista, una pequeña síntesis de cosas, yo creo que súper interesantes que se han escuchado aquí esta mañana
y ahora esta tarde, porque el último ponente, Carmelo, precisamente ha hecho una ponencia sobre lo que tiene como título lo mismo que esta mesa redonda, que habla de desafíos, oportunidades y desafíos de las iniciativas empresariales locales para el desarrollo de experiencias turísticas sostenibles en el ámbito de la red, ¿no? Y bueno, pues él ha dicho cosas muy interesantes, sobre todo al final, ¿no? En cuanto a oportunidades, retos. Yo creo que en esta mesa redonda, tal y como nos la han planteado la organización, pues el hilo, quizá que debiéramos seguir, es un poco pues viendo algunas cuestiones básicas que se han planteado a los ponentes en relación con las prioridades en estas cuestiones, en las maneras de compatibilizar iniciativas privadas con lucro económico, obviamente, y la sostenibilidad, y los posibles mecanismos de coordinación y colaboración, ¿no? Herramientas, digamos, que estuvieran disponibles para esto, ¿no? Es un poco el hilo, ¿no?, que quisiéramos seguir. Realmente, yo por lo que he ido escuchando a lo largo del día de hoy, si hablamos de oportunidades, que es un poco lo primero que se plantea en esta mesa redonda, quizá cabría entender que lo que se ha puesto de manifiesto, desde mi punto de vista, es que una oportunidad muy grande es utilizar lo que es propio del parque. O sea, cada parque nacional es muy distinto, cada zona es muy distinta, cada área de influencia es muy diferente. La tipología, la vida, digamos, siendo todos, prácticamente todos los parques, ¿no? Quizá los marítimo-terrestres se despegan un poquito, son casos distintos, pero vamos, todos los parques peninsulares y los de Canarias, pues están normalmente en territorios que son, pues, medio rural, ¿no? Pero tienen sus características, tienen su idiosincrasia, tienen su gastronomía, tienen su cultura, tienen un montón de cosas que son propias, ¿no? Quizá cabría pensar a priori que eso es una oportunidad. Yo me he quedado también que, a lo largo del día de hoy, que ha salido varias veces, que una oportunidad es aprovechar para las empresas, las iniciativas privadas, me refiero, aprovechar las opciones de intermediación, entrecomillado, ¿no? Nos contaban esta mañana cómo, contra lo que pudiera parecer, que Internet iba a, digamos, a eliminar todo tipo de intermediaciones, porque tú te sacas tu billete de avión, no te hace falta una agencia de viajes. No, haces un montón de cosas, te las haces tú. Sin embargo, ha crecido ahí todo un nicho de actividad de intermediación que yo entiendo que también es una oportunidad para los agentes locales o empresariales a nivel de cada parque, ¿no? Veo también que es una oportunidad las alianzas y, bueno, pues esto, todo tipo de colaboración, ¿no?, que se pueda organizar con administraciones, otros agentes, la famosa economía cooperativa, esta que ha salido a relucir. Desafíos, pues yo también he querido entender que una cosa importantísima es tener clara una estrategia, o tener clara una dirección, o tener más o menos claro, orientado, un lugar de llegada para poder organizar, ¿no? La organización realmente es un desafío. La organización de todo el mundo de oportunidades, sobre toda la sopa, podríamos decir, de cosas que se mueven en relación a un parque nacional, hay tantas cosas que realmente habría que organizarse un poco como cuando uno va al supermercado, porque no puedes meter de todo en el carrito, al final lo tienes que pagar, tienes que llevártelo, luego igual no te hacía falta y lo has cogido. Bueno, pues un poco esto, ¿no? La organización de todo esto es un desafío, claro, yo entiendo, para la iniciativa. Otra cuestión importantísima, me parece a mí, a mi juicio, es la visibilidad. La visibilidad. Lo que no se cuenta no existe, lo que no se ve es como si no estuviera. Bueno, ahí hay también un desafío importante, ¿no? Me parece a mí también que la generación de experiencias, como se nos decía esta mañana, experiencias que queden, que te aporten un valor. Alguien hablaba de incluso una pequeña formación al visitante que se lleva puesta o que se lleva el ejemplo este de la bolsa de tela, ¿no? Para llevarse los residuos. Pues bien, todo esto y, por supuesto, el desafío de la calidad, porque si no ofrecemos calidad, pues no. Bien, pues necesidades. Yo veía por ahí también apuntado absolutamente claro el tema de la innovación tecnológica, o sea, que nada que no
que no vaya al hilo de la innovación tecnológica en la que estamos inmersos, pues va por ahí, ¿no? Yo personalmente también he tomado nota para mi organismo, para mi organización, de la cuestión del Big Data. Llevamos un tiempo en el organismo, cuento así muy rápido, en tratos que sí, Telefónica por aquí, otro por allá y tal, porque realmente nosotros desde la red tenemos un montón de datos y de información, o sea, de datos elaborados en forma de información, de informes relativos al estado de la red, etcétera, que son datos y esa información que seguramente a muchos agentes locales les interesaría mucho, porque con esa... Entonces, bueno, está colgado en la web, pero alguien comentaba esta mañana, mi directora adjunta, ¿no? Preguntaba a alguien, ¿y la web? Que decía, pues sí, tiene muchas cosas, es que tiene muchas cosas. Yo, la verdad que les invito a mirarla un poco si tienen paciencia, porque es que es un poco estas cosas corporativas, ministeriales, son tan densas que desaniman, ¿no? de llegar. Pero hay un montón de información relativa a la red, del conjunto de la red y parque a parque, que esté disponible. Y seguramente si eso se le da salida en otro tipo de plataforma, pues habría mucha iniciativa privada que podría aprovechar esto. Me voy a ir ya callando para dar pie a los ponentes, pero sí me gustaría dejar también aquí puesto que yo he detectado que la capacitación, y me parece que el último ponente también hablaba de ello de alguna manera, la capacitación de las empresas, de las personas que concretamente son concesionarias o dan servicios en el entorno de los parques o ponen en marcha iniciativas privadas, deben tener algún tipo de capacitación, ¿no? Nosotros desde la red pues se hacen unos cursos online para guías, no los guías de los parques, que esos están, digamos, contratados, ¿no? O de alguna forma son personal laboral, funcionario de los parques, sino para guías turísticos, sobre todo aquí en Canarias, hace mucho, en Timanfaya hace muchos años, que puedan tener una formación básica para enseñar el parque, ¿no? Esto es muy importante también. Y por último, como herramientas, que a mí me ha parecido que han asomado por ahí, una ya muy típica y puesta en marcha, que es la Carta Europea del Turismo Sostenible, porque eso es puede ser una buena herramienta para la articulación de iniciativas privadas en el entorno y asegurar, digamos, que sean sostenibles. Y la herramienta esta última que se mencionaba de los microsites, ¿no? de poder reunir en una especie de pequeño globo toda la información del parque, de su área de influencia, etcétera, etcétera. Y de verdad que ya me callo. Y te damos la palabra, Paz. Yo creo que está en... Sí. Bueno, como nos has pedido que viniéramos sin presentación, tengo aquí mi pequeña chuleta para ir siguiendo un poquito el hilo de lo que había preparado. Y bueno, yo lo que quiero decir, primero te voy a desmentir un poco que yo no he escrito libros. El libro que he escrito es un libro de texto del máster que tenemos en marcha. Sí, he escrito otros libros, pero sobre otra temática que son plantas medicinales, que es un tema que no me gusta, pero el turismo, ¿no? Y mi relación con el turismo sostenible es muy reciente y yo no soy muy experta. Lo que pasa es que hace unos años nos embarcamos desde la Universidad Politécnica, desde la Escuela de Montes, donde yo estoy, en un proyecto Erasmus Plus, que financia, Erasmus no solo financia que los alumnos vayan de un lado para otro, sino que también financian determinados proyectos relacionados con innovación educativa. Innovación educativa, y en ese ámbito pues se nos concedió un proyecto para la creación de un máster en turismo sostenible entre varias universidades europeas, entre las que estaban, por ejemplo, el Reino Unido, Bosnia, Grecia, España, Alemania y alguna otra. De ahí surgió el programa. Bueno, yo estoy aquí en calidad de coordinadora de ese máster en turismo sostenible, también soy vocal de la Junta Directiva del Club de Ecoturismo en España como representante de la Universidad Politécnica. Y bueno, de aquel proyecto se generó un máster y nosotros en la Universidad Politécnica apostamos por incluirlo en el mapa de titulaciones de la Politécnica como titulación oficial y acreditarlo por la NECA, que era pues, el primer proceso que teníamos que hacer. Aquello prosperó y el máster se puso en marcha. Yo había sido la coordinadora del proyecto y entonces me tocó ser la coordinadora del máster.
El máster se ha puesto en marcha el año pasado. Esta es la segunda edición. Hay una de las alumnas del año pasado que se ha venido al congreso. Es una alumna portuguesa que vive en Alemania y está hoy con nosotros, está en la otra mesa redonda. Entonces, luego si queréis os digo algo en concreto sobre el máster, cuál es la experiencia, que es muy cortita, pero lo que me han dicho es que hable del papel de la academia en el turismo sostenible. Entonces yo os voy a decir mi humilde opinión basada en la breve experiencia que llevo. Uno de los puntos de la declaración de ecoturismo de Daimiel era la necesidad de una formación especializada en materia de turismo sostenible, tanto para, a todos los niveles, ¿no? Para administraciones, empresarios recién titulados, incluir las cuestiones relacionadas con turismo sostenible en la formación en turismo, por ejemplo. Existe una demanda por parte de las empresas e instituciones de personal formado y hay una falta de oferta formativa concreta en este aspecto. Entonces, hay iniciativas, como tú bien has dicho, pero yo creo que estaría bien que fuese algo que estuviera más instaurado, sobre todo, por ejemplo, a nivel de las carreras de turismo, o no necesariamente a nivel universitario. Hoy hablaba precisamente con María Jesús, que está aquí, que ella me ha dado unas ideas. Ella estaba hablando, o lo hemos percibido, que los titulados, por ejemplo, se quejan de que las empresas no les contratan, los recién titulados, pues en turismo o en carreras relacionadas con el mundo, con el medio natural. Las empresas no les contratan y sin embargo las empresas, por otra parte, se quejan de que es que la formación de los recién titulados no es acorde con las necesidades concretas que tienen las empresas en este sector. Entonces ahí se detecta que existe pues un desajuste entre la demanda de profesionales y la formación, lo cual hace que sea necesario pues, desarrollar iniciativas en este sentido, pero no solo a nivel universitario. A nivel universitario está bien que en las titulaciones de grado de turismo se vayan incorporando conceptos de turismo sostenible, o que los alumnos puedan elegir ese turismo sostenible como una rama, o que pueda haber una especialización a nivel del máster, que es por ejemplo lo que nosotros hemos hecho. Pero no solo ahí, sino que además debe ser una enseñanza desde mi punto de vista que sea accesible a todo el mundo que está trabajando en el sector o que desea trabajar en este sector. Iniciativas como por ejemplo pueden ser certificados de profesionalidad, cursos de capacitación o cursos de especialización para profesionales. ¿En qué materias? Pues desde mi punto de vista en materias de gestión, de administración, en buenas prácticas, búsqueda de recursos económicos, formación sobre espacios naturales protegidos, sobre observación de la naturaleza, sobre creación de producto turístico y, muy importante para las empresas, en temas de marketing y comercialización, de cómo dar a conocer su producto y de cómo venderlo, que yo creo que es el objetivo de todo aquel empresario que se mete en este sector. En ese sentido, por ejemplo, y como miembro del Club Ecoturismo de España, pues me gustaría mencionar la iniciativa llevada a cabo con la creación de la Escuela de Ecoturismo, la Escuela de Ecoturismo del Club Ecoturismo en España, que se acaba de formar y se acaba de poner en marcha. Y es un ejemplo de iniciativa de este tipo. Desde mi punto de vista, las características que tendría que tener la formación en este sector sería muy importante que tenga una base conceptual sólida, actualizada y adecuada, específica, al tema del turismo sostenible, que esté alineada con los objetivos del turismo sostenible y que tenga en cuenta a todos los actores. Y luego, yo trabajo en la universidad, entonces con respecto a la formación universitaria es muy importante que vaya acompañada de proyectos de investigación que relacionen a la universidad con este mundo, que exista transferencia de conocimiento entre la universidad y el sector y también que fomente el emprendimiento. Y bueno, desde mi punto de vista ese sería el papel de la academia en este ámbito del turismo sostenible. Si queréis os cuento un poco cómo
cómo va el tema del máster que yo coordino. El máster que yo coordino contempla una parte inicial que cubre unas competencias, como son esa base conceptual de la que os he hablado, sobre turismo sostenible. Luego hay otras asignaturas o otras competencias que son sobre gestión económica, sobre construcción sostenible y eficiencia energética, sobre proyectos de turismo sostenible, patrimonio natural y cultural y productos del ecoturismo. La segunda parte del máster, el segundo semestre, tiene 4 orientaciones que los alumnos pueden elegir: sobre turismo en la naturaleza, turismo deportivo, turismo rural, o sobre marketing, certificación y responsabilidad social. Y luego eso va acompañado de unas prácticas y el proyecto fin de máster. Tengo que decir que el máster es online y cuando yo digo esto en estos ámbitos la gente se me suele echar encima, un poco. Entonces lo digo con la boca pequeña, pero en ese sentido he hecho una encuesta a mis alumnos. Para contaros lo que os tengo que contar hoy, he encuestado a los alumnos del año pasado y de este año. No tengo experiencia en cuanto a la inserción laboral de los alumnos porque han terminado el máster muy pocos alumnos. De hecho, solo han terminado el máster 2 alumnas. Sí, porque una de las dificultades que hemos encontrado es el abandono. La formación online, no digamos que fomenta el abandono, pero que existe. Y luego otra de las cosas que hemos visto es que la gente que está trabajando, que es un máster de 60 créditos que está diseñado para hacerlo en un año, la gente que está trabajando muchas veces se pasa a tiempo parcial, que es hacerlo en 2 años, o sea, hacer 30 créditos cada año porque les resulta imposible conciliar su vida laboral o su vida personal con los estudios, aunque sean online. Tengamos en cuenta que unos estudios online, aunque no sean presenciales, requieren de unas horas de estudio que serían 25 horas a la semana, por lo menos. Entonces eso iba en cuanto a... Bueno, el primer año tuvimos 15 alumnos. 15 alumnos en mi escuela está bien. Los másteres universitarios hoy en día, bueno, determinados másteres tenemos un poco de problema de alumnos. Entonces, 15 alumnos de procedencias: España, Alemania, Holanda, México, Argentina y China. Este año tenemos... sí, en China existe una gran demanda de formación en turismo. Este año tenemos 20 alumnos y las procedencias son España, Alemania, China, Portugal, Perú y Ecuador. Las titulaciones de las que provienen son: el 50% de los alumnos provienen de titulaciones de grado de turismo, como un 25% de titulaciones del área agroforestal. El resto provienen de humanidades, por ejemplo, historia o lenguas, y otras ingenierías e incluso arquitectura. Hemos detectado un aumento en el número de alumnos que son profesionales y que están ya trabajando en el ámbito del turismo sostenible con respecto al año pasado, que los alumnos eran más bien alumnos recién titulados de turismo, lo cual, al ser profesionales, también aumentan el nivel de exigencia de los alumnos hacia nosotros, y eso me parece bueno. Los motivos por los que los alumnos deciden estudiar este máster es por mentalidad sostenible, el 43%, y aplicar los conocimientos sobre turismo sostenible a su trabajo. Profundizar conocimientos, el 29%, y emprender un proyecto de ecoturismo, el 14% de los alumnos. Sobre todo aquellos de Latinoamérica. Les he hecho una encuesta sobre qué valoran ellos como ventajas e inconvenientes de esa formación online. Porque como veía que eso como que no cuadraba mucho, ¿no?, cuando hablaba, los alumnos me han respondido: como pros, la autoorganización, el poder estudiar por su cuenta es un valor, la conciliación familiar y poder compatibilizar el estudio con el trabajo, y el no tener que desplazarse. Tener en cuenta que muchos de los alumnos son de otros países, lo cual les ahorra costes. Como contras, algunos alumnos dicen que no tienen ninguna desventaja en la docencia online, y los demás dicen que existe falta de contacto tanto con los profesores como con los alumnos, sensación de soledad, de no vivir el ambiente universitario y en alguna ocasión un poco de sensación de abandono.
Y bueno, esa es la reflexión que yo puedo hacer hasta ahora del avance de este máster. Yo estoy satisfecha tanto del número de alumnos como de la evolución que va teniendo y sobre todo con el feedback que me dan los alumnos del máster. Y de hecho, pues ya os he dicho que una de ellas se ha animado a cubrir todos los costes para desplazarse aquí desde Alemania y asistir a este congreso. Bueno, pues esa es mi percepción. Si hay alguna pregunta para Paz, adelante. Dos preguntas. Muy bien, ¿alguno más? Pues las dos preguntas y tres preguntas. Era un comentario. Muy bien, pues dos preguntas y un comentario. Si alguno más queréis, aprovechamos ahora y si no, adelante. ¿Se da en español? Y si se da en español, ¿cómo están asistiendo los chinos? Eso es lo primero. Se da en español porque es difícil acreditar un programa, ya sea de grado de máster, por la ANECA. En otro idioma nos requieren que el profesorado tenga titulación en el idioma en el que se va a impartir. Entonces eso es una dificultad. De momento se da en español. Los chinos, todos los alumnos tienen que presentar un certificado del conocimiento de la lengua. Y los chinos que vienen, bueno, que vienen, algunos están en España, incluso en Madrid, saben español, más o menos. Lo otro fue el coste del programa. El coste, vale. El coste es, nosotros, al ser un programa oficial, no un título propio, el coste del crédito está fijado por la Comunidad de Madrid y debe ser como unos 50 euros el crédito, lo cual quiere decir 50 y pico euros el crédito. Es precio público. Entonces, en la Universidad Politécnica de Madrid, en Madrid, un programa de máster de estas características que es oficial y no habilitante cuesta unos 3.600 euros. O sea, como el 5% de lo que cuesta una maestría en mi universidad. No puedes competir. A ese respecto, te puedo decir que nosotros tenemos dos tipos de titulaciones. Títulos oficiales, que es este caso, el alumno se matricula y nosotros, los profesores, damos clase como parte de nuestra docencia oficial. Sale más barato para el alumno, pero yo no puedo contratar a personal de fuera, yo no puedo llevarles de viaje, yo no dispongo de dinero. Entonces eso es una desventaja. La ventaja es que es más barato para el alumno y la desventaja es que el profesorado es exclusivamente de la Universidad Politécnica de Madrid. Muy bien, una pregunta doble. Primero, ¿se da historia del turismo? ¿Perdón? Si se da como asignatura en el máster historia del turismo. Historia del turismo es una parte de la asignatura, de la primera asignatura, que es la de conceptos del ecoturismo. Y segundo, como asignatura, literatura de viajes. ¿Literatura? De viajes. No que yo sepa. Es que los espacios naturales, concretamente los parques nacionales y todas las áreas protegidas, tienen su historia. Y yo creo que la literatura de viajes, lo digo por experiencia propia, porque es fundamental. Sí. Fundamental. Lo digo porque nosotros hemos escrito algunos libros, algunos historiadores, profesores, y yo que soy muy simple ingeniero, colaboro con ellos, pero la literatura del viaje y la historia del turismo es fundamental, relacionado con los parques nacionales sobre todo. Bueno, pues podemos incluir literatura recomendada, por supuesto. Muy bien. ¿Un comentario, María Jesús? Mi comentario es sobre la soledad que dices de los alumnos. En Estados Unidos están muy de moda los MOOCs, que son esos cursos que se pregraban y tú te haces y obtienes titulaciones y es gratis. Y uno de los problemas que tienen los MOOCs también es la soledad y el abandono. Entonces, lo que están haciendo ahora para evitar esa soledad y abandono es enriquecer el MOOC. Para eso lo que se fomenta es que haya sesiones grupales en sitios, a lo mejor una al mes, que tú puedas intentar que los alumnos de la misma ciudad se pongan juntos y hagan una sesión, por ejemplo, conectando directamente contigo, o que haya o sea, que intentes fomentar que entre ellos se conecten más, ¿vale? Y que haya, por ejemplo, tutores que les ayuden un poco a ir adelante con incluso tutores dentro de sí mismos, ¿vale? Sí, en ese sentido, nosotros ahora tenemos una experiencia
con la Universidad de Padova, porque tenemos un proyecto europeo sobre emprendimiento en el sector forestal y estamos dando unos cursos de formación. Y yo estoy aprendiendo mucho de nuestros compañeros de la Universidad de Padova que precisamente fomentan esa conexión entre los alumnos. Y son, por ejemplo, en el caso de este máster, son los propios alumnos los que me han pedido que les ponga, que haga yo algo para que ellos se conozcan entre sí. Los alumnos ya tienen un grupo de WhatsApp entre ellos, por ejemplo, y se conectan y les gusta sentirse grupo. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay otra palabra? Muy breve, por favor, un minuto. Si percibís que hay una competencia muy grande con la erupción de másters virtuales a muy bajo precio, por ejemplo en temáticas como el turismo sostenible, o hay para América Latina y España hay un MBA con titulación de la Universidad de Salamanca, por ejemplo. Sí. El turismo sostenible. ¿Pero es presencial? Es virtual. Es virtual, sí, sí. Ya, la vi, salió al mismo tiempo. Y tiene un precio a la mitad de ustedes, digo, porque hay en América Latina percibimos que hay con la educación virtual ha habido en los últimos 3 o 4 años una irrupción de una oferta académica muy económica, ¿no? Bueno, además no he dicho que ese precio es para los alumnos residentes en España o con permiso de residencia. Los alumnos que vienen de América Latina tienen que pagar casi el doble, o los que vienen de China, precios oficiales. Y yo no he podido detectar si existe mucha competencia. Hay una cosa, bueno, yo tengo 20 alumnos, me parece un número adecuado, lo cuido y lo quiero mantener. Hago mucho esfuerzo personal para dar difusión. Quizá echo de menos que la universidad se involucre más, porque no es mi máster, es el máster de la Universidad Politécnica de Madrid. He hecho un poco en falta ese respaldo, pero bueno, estoy trabajando en ello. Y el hecho de que sea Universidad Politécnica de Madrid, yo también creo que es un nombre que atrae. Y creo que también atrae el contenido. No sé. Pero la experiencia es poca. Corta. Muy bien, Paz, pues muchísimas gracias. Vamos a darte la palabra, Carlos. Pues nada, adelante. Hola, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento grande por invitarme a estar aprendiendo, además en esta mesa, a la Organización de Parques Nacionales, a Ángel, que dio mano para entrar. Me siento grato de estar aquí, de estar aprendiendo todo el día, desde Jim esta mañana con una impresionante conferencia, con la historia de Isidoro, con lo último que nos cuenta Carmelo. Y entonces uno dice, llega a este sitio para repetir por tercera vez, es decir, para metabolizar por tercera vez. Y entonces uno dice, en este contexto donde hablas de desafíos, oportunidades para las iniciativas empresariales, locales, en la experiencia turística. ¿Me oís bien? No, ¿Bien? no. No me llaman. Perdón, ya hablo bajito. Entonces uno parte de esto de decir, hablamos precisamente de retos, desafíos de las iniciativas empresariales locales, de la experiencia turística en los parques nacionales, y uno dice, bueno, ¿y de dónde llego yo a contar de este tipo de cosas? Y entonces uno del día de hoy hace, digamos, todo un balance de cuestiones donde pone una gran cesta de cosas, una grandísima cesta de cosas, donde luego la sintetiza a lo mejor en 15 ideas y donde luego al final deja 5 bloques. Y Paz, como no teníamos aquí la posibilidad de hacer el PowerPoint, pues uno hace, yo diría que unas reflexiones en altavoz. Lo que voy a hacer son unas reflexiones en altavoz, generalistas. Y uno evidentemente cuando hace las reflexiones las toma desde su punto de partida, y hoy se han dicho varias cosas aquí. Hoy se han dicho, decía la viceconsejera, los 4 parques nacionales canarios, que es lo que uno más conoce, son 4 realidades absolutamente diversas, desde la del enoturismo, aquella que teníamos, hasta la de las cañadas, hasta la del parque semiprivado de las aguas de Taburiente, hasta la Carta Europea de Turismo de La Gomera. Entonces, ¿cómo generalizar a partir de ahí, digamos, un conjunto de reflexiones? Y entonces, voy a partir de una experiencia personal. A mí se me hace tremendamente difícil
hablar de iniciativas empresariales locales en la realidad del Parque Nacional de La Palma, que lo conozco como la palma de mi mano. Y no está Ángel Palomares aquí, está Ricardo Castaño, que es jefe de uso público. ¿Por qué? Porque la realidad aquella es una realidad donde la fortaleza marca la diferencia entre lo que es el espacio natural protegido tan extraordinariamente con el resto del territorio. Entonces la primera reflexión tiene que ver con la mano de Carmelo, de decir, oiga, aquí de la zona de exclusión a la zona buffer, a la zona de extensión, tenemos que hacer algo más. Entonces la reflexión, en primer lugar, dice, difícil se me hace hablar de iniciativas empresariales locales en la isla de La Palma para hablar del caso de Parque Nacional. 2. Me voy a ir a La Gomera y digo, chapó, aquí está, este es el sitio, este es mi campo experiencial para poder hablar de este tema, con la Asociación de Desarrollo Sostenible recién creada después de todo un conjunto de iniciativas en La Gomera, donde hay, digamos, una articulación de un conjunto de actores, donde hay una preocupación, donde hay una estrategia de 9 años y donde hay 40 empresas involucradas. Digo, aquí hay materia, salimos aquí de la materia. Y uno se viene luego a la gran geografía de la isla esta en la que vivo, que es Tenerife, y les voy a contar simplemente una pequeña experiencia. En esto de la noche, a la que luego vamos a ir con el tema de una actividad de estrellas, el año pasado por una serie de cuestiones empezamos a investigar lo de astroturismo. Decíamos, ¿astroturismo quién está? Teleférico. ¿Astroturismo quién están? Teideastros, Teidamigos, Juan Vicente y no sé qué. Empezamos a volcar un poquito ahí. Hay 16 empresas operando con astroturismo en el Teide. Y uno dice, ¿y cómo son esas empresas? ¿Qué características tienen? ¿Quiénes las lideran? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Dónde prestan los servicios? ¿Coinciden o no coinciden en la noche en esos entornos, en las narices del Teide? ¿Hay condicionantes de seguridad? ¿Se acumulan los coches? ¿Cómo son los vehículos? ¿Cómo son los registros de la experiencia? Y entonces dice, uy, aquí hay materia. Dice, aquí hay materia. Entonces, dice, 3 realidades que son absolutamente divergentes para llegar, digamos, a este tema común. Y entonces entramos en los bloques. Dice, hay un primer bloque para hablar de iniciativas locales que yo lo llamaría el bloque de, lo tengo apuntado por aquí, el recurso. 4 o 5 elementos para hablar del bloque del recurso. También se me hace difícil diferenciar entre oportunidad y reto. Por eso lo voy a expresar de la siguiente manera. No es la realidad del Parque Nacional la que miramos con los ojos de los ciudadanos. Es al territorio al que miramos con los ojos del Parque Nacional. Y entonces aparece una gran oportunidad. Es decir, uno dice, evidentemente luego voy a la segunda parte, pero uno dice, la gran fortaleza es el espacio circundante a un Parque Nacional que se ve beneficiado extraordinariamente de toda una derivada de flujo por motivos de estar aquel. Y nos lleva esto a la segunda parte de la cuestión. La segunda parte de la cuestión es decir, ¿por qué la oportunidad es el territorio desde los ojos del Parque Nacional? Precisamente porque el Parque Nacional se convierte en esto que se ha dicho tanto hoy, que es el gran icono, que es la gran marca, que es la gran referencia. Pero entonces, en ese contexto, y sigo hablando del recurso, el recurso es lo que es patrimonio, es decir, monumento natural, Teide, humanidad, parque nacional, geológico, biológico, etcétera, etcétera. Ese es el poderío del recurso, sumado con lo intangible que convertimos en marca y que se nos convierte en el elemento tractor principal de una gran parte de la, por decirlo así, masa turística que llega a Canarias. A Canarias, a Tenerife, a La Gomera, a Lanzarote, al caso de la isla de La Palma. Y entonces, en esta segunda parte decimos, la marca Parque Nacional, ¿qué es? ¿Es en sí mismo la marca de ese Parque Nacional? No, probablemente la marca Parque Nacional, y eso lo metabolizamos poco, es, digamos, la gran marca de todo un territorio marcado por la significación de ese Parque Nacional, donde están incorporados incluso los productos agroalimentarios. Los servicios turísticos, por supuesto, los elementos artesanales también. Todo un conjunto de elementos que tiene que ver con valores intangibles, culturales, de acervo, de formas de relación, de transhumancias en los casos que los haya. Entonces, uno dice, y en los parques nacionales generamos, digamos, ese influjo que genera desarrollo de oportunidades económicas más allá de la frontera parque.
Dice, nosotros teníamos esta mañana se estuvo hablando bastante de reservas de biosfera. Se decía, importante, Canarias, España lidera reservas de biosfera, no sé cuánto. Dice, uno de los elementos que, por ejemplo, en el caso de Isla Palma no somos demasiado conscientes es, ahora mismo en la reserva de biosfera se ha montado una estrategia, Ángel Palma está por ahí, director de parque, en el cual hay aproximadamente 160 empresas bajo la marca Reserva Biosfera generando que aquello que es el bien se convierta en un poderoso intangible asociado a una etiqueta que dice Reserva Biosfera, donde se suponen todo un conjunto de valores. Por lo tanto, el efecto marca me lo estoy llevando al resto del territorio. Evidentemente hay espacios, entornos donde esto se puede hacer más fácil, otros donde se puede hacer más difícil. Uno mira mucho para Lanzarote en el siguiente sentido, donde mezclan el territorio Lanzarote con el territorio Timafalla, con el territorio de denominación de origen de vinos, con otro conjunto de experiencias, y dice, y ahí hay una especie de identidad corporativa de lo que es esa fortaleza, de los valores que representa un espacio natural protegido. ¿Por qué? Porque eso se convierte en nuestra oportunidad de generar otro tipo de aprovechamientos económicos. Esa sería, digamos, una segunda cuestión en esta primera parte de recursos, de lo que estoy diciendo como recursos. Por lo tanto, diría, la oportunidad es el territorio, no solo el Parque Nacional. El Parque Nacional en sí mismo es un recurso, pero no nos olvidemos del fortalecimiento de marca para el aprovechamiento en todo el resto de la geografía que lo circunda. Bueno, entonces, una primera experiencia ahí con un segundo elemento. Me gustaba esta mañana Jim que diferenciaba aquello de los conservacionistas de los turistólogos. Entonces, yo soy de los turistólogos y me acerco a un parque nacional con los ojos de turistólogo. Y entonces, cuando vamos a hacer la reflexión general de Canarias del turismo, dice, estamos completamente focalizados en turismo en Canarias, en la clara y no en la yema del huevo. Es decir, quizás estamos centralizados en la parte que menos valor aporta desde lo que sería toda la rentabilización de una tremenda operación que tiene varios millones de turistas, como todos sabemos. Y esto lo reflexionamos desde la siguiente perspectiva. Uno de los grandes y tremendos potenciales que tiene Canarias no está ni en lo alojativo, ni en el transporte, ni en sus servicios complementarios de restauración, sino está en todo aquello que hacemos muy poquito. Canarias. Y ese todo aquello que hacemos muy poquito son todo ese tipo de actividades que forman parte de la gran nebulosa de acciones y de posibilidades que tienen los turistas para vivir esto que decimos sus propias experiencias. Entonces venimos a Tenerife, ¿y dónde van los turistas? A Siampar, al Loro Parque, al Teide, a Teno, a Naga, pero ahí se acabó. Pero los 10 días que están de estancia media, eso no está con un completo de operación para decir usted tiene que salir de su nicho de oro todo incluido para venir aquí, tener ocasiones de diversión, ocio, gasto, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes dicen, ¿y por qué les digo esto? Dice, pero yo les digo, esta parte, ahí está el verdadero campo de aprovechamiento. Entonces Paz dice, uno está en un grado de turismo, en un máster de turismo, en 2 universidades, en 2 campos distintos, y dice, ¿y qué es de nuestra gente, los universitarios, que se plantean como oportunidad salir? ¿Y dónde están pensando? Pues están pensando muchas veces en lo hotelero porque no tenemos otra referencia. Entonces dice, oye, ¿y dónde están los procesos que tienen que ver con la innovación más intensiva, con la creatividad, con la incorporación de las herramientas tecnológicas, con el pensar disruptivamente para encontrar esas oportunidades que si alguien tiene de verdad, lo tienen estas islas por la diversidad tan brutal y extraordinaria que podemos vivir de experiencia? Entonces, uno acaba diciendo, dice, si nosotros ese campo de extensión, de actividad económica, de creación de empleo, no lo hacemos en otras actividades que no sean las convencionales, ¿dónde lo hacemos? Y entonces dice, pero ¿dónde estamos teniendo los campos de ensayo de las verdaderas iniciativas empresariales que mejor se especializan, que mejor se profesionalizan, que mejor responden a una demanda? Precisamente las tenemos en los parques nacionales. Entonces dice, los parques nacionales son para nosotros en Canarias verdaderos campos de ensayo de todo un conjunto de experiencias que tienen que ver como cómo presto servicios a los turistas, como para que ocurra el hecho invisible aquel que antes le conté, que pensando que solo hay una empresa de astroturismo resulta que hay 16.
Pero si esos han sido capaces de adaptarse, de crear, de generar productos, de competir entre ellos, pero seguir vivos, de prestar, de especializar, de diversificar, ¿cuánto no haríamos en el resto del territorio? Por lo tanto, contamos ahí con un mineral precioso, un conjunto de empresas, de pequeñas empresas, y entonces aquí viene un elemento fundamental que diría: nuestra caracterización de empresas, por lo menos en Canarias, que están próximas a los parques nacionales, son microempresas con todas las ventajas y todos los inconvenientes. Todos los inconvenientes tienen que ver con trabajo multiplicado, con poca especialización porque estás haciendo todas las actividades, con poco tiempo para hacer procesos de especialización y cualificación, es decir, pequeñas empresas, pero que por otro lado responden en cierta manera con flexibilidad. Por lo tanto, en ese contexto de actividad, y no me quiero perder en este punto, es decir, tenemos campos de ensayo en los parques nacionales para cosas que hacemos desde el punto de vista empresarial que nos sirven para replicar otro tipo de iniciativas en el resto del territorio. Eventium, por contarles una experiencia, Eventium Project en Tenerife, una pequeñita empresa, salió de la universidad, muy flexible, que se plantea cómo hacer, digamos, los espacios escénicos, el paisajismo, cómo incorporarlo, cómo utilizar las tecnologías, cómo meter realidad aumentada, cómo me llevan a hacer esto en el móvil y cómo replico, digamos, en el móvil toda una realidad de contenidos que tienen, digamos, el paisaje, lo que no tengo en mesas interpretativas, pero que sí lo tengo aquí en la aplicación. Y por lo tanto dice, oye, gran poderío desde el punto de vista de convertir esto en oportunidad para ser capaz de transitar a nuevas iniciativas empresariales. No me pierdo. Entonces, uno de los bloques tendría que ver con esto, es decir, el recurso es importante, la marca es importante, es un campo de ensayo de empresas, esas empresas son pequeñas, pero tienen gran oportunidad para replicarse al resto de las islas, al resto del territorio de las islas. Entonces, entro en un segundo bloque. En ese segundo bloque diría, ¿quién sigue, quién audita, quién evalúa lo que son la prestación de servicios que hacen las empresas en nuestros parques nacionales? Cuando la realidad es que la buena, regular o mala calidad de la prestación de servicios que allí se haga es la repercusión que se tiene en imagen del propio parque nacional. Entonces dice, ¿y cómo se establece, digamos, algo? Dice, en esto de las 15 empresas, ¿hay monitoreo? ¿Quién hace ese seguimiento? No me voy a meter en la parte peliaguda, pero sí, es decir, ¿con qué formación están? ¿Qué tipo de relatos hacen? ¿Cuánta veracidad se tiene desde el punto de vista de la autenticidad? Estábamos haciendo el plan estratégico de turismo en Tenerife y en nuestra mesa de debate salió en relación al Parque Nacional del Teide la palabra furtivos, empresas furtivos. Y entonces la palabra guías furtivos y empresas furtivos genera una polémica extraordinaria. No, aquí operar en el mercado es operar y el mercado es libre y es concurrente y es competente. Oiga, pero es que hay prestadores de servicios que están fuera de ordenación. ¿Cómo se atiende esto desde el punto de vista de la prestación en un parque nacional? Cuando dice, intento ser garantista no solo de mi recurso primitivo, razón de ser, sino de todo el cuento que se hace y se transmite a partir de aquí, en el sentido de la autenticidad y todo esto. Y entonces, a uno reconduce esto a decir, ¿cómo son esos modelos de gestión? Yo me quedo un poco desconocedor en parte de la realidad en cuanto a cómo se censan estas empresas, qué tipo de seguimiento se les hace. Y entonces, solo me lleva una realidad que la repetía esta mañana Fernando de Pablo, que era la preocupación por la gestión. Y yo, sin ser la Carta Europea de Turismo Sostenible, no conozco otra herramienta para hacer esto. Para establecer, digamos, un proceso tutelado, monitorizado, seguido, comprometido, correlacionado, con cooperación pública-privada, con ensayo de gobernanza. Y entonces me pregunto, y puede ser provocador, pero es que no tendríamos que haber saltado ya a la fase siguiente. Partimos de las buenas prácticas de cartas europeas de turismo sostenible o de herramientas similares o análogos que se pudieran plantear, y esto lo generalizamos como una buena práctica en todos esos espacios que llamamos parques nacionales. ¿Por qué? Porque el recurso no es el que es. El recurso, lo fundamental es quién lo interpreta y cómo lo interpreta, para qué valor lo interpreta, y ahí es donde está el centro de la calidad. Y entonces, cuando estamos hablando de esa conceptualización de la gestión, viene el tema siguiente, es decir, entramos en el contexto de la experiencia turística. Dice,
y qué experiencias turísticas se cuentan aquí, quién las cuentan y cómo se cuentan, con qué veracidad se cuenta, con qué relato, qué narrativa, qué storytelling. Entonces, por ejemplo, estamos diciendo, esta mañana empezaba el presidente del Cabildo del IFE hablando de Guayota. Allí se subían los originales guanches a Teide intentando encontrarse el diablo en forma de guayota que venía como realidad. Y entonces dice, ¿y este tipo de realidades las pervertimos? Y no digo si las pervertimos, sino que no está mal montarse nuevas narrativas. De hecho, hay que montarse nuevas narrativas, creativas, no sé qué. Pero ¿cómo se conforma eso que llamamos experiencia? Y entonces yo estaba buscando una palabra para decir lo siguiente. Esta mañana alguien establecía esta diferencia diciendo, me gusta, creo que fue Isidoro, me gusta que se hable de visitantes y no de turistas. Pero es que cuando estamos en algunas de las experiencias en nuestros parques nacionales también, ya no hablo del resto del territorio, habría que poner una siguiente categoría de agregación. No son visitantes individualizados de experiencias llevados de la mano, no son turistas en grupos relativamente reducidos, es que estamos hablando de masa. No voy a poner ningún ejemplo aquí de nuestro parque cercano, pero no vamos a hablar de ejemplo aquí de nuestro parque cercano, pero hay experiencias turísticas desarrolladas por empresas turísticas de decenas de personas, donde tendría que buscar otro nombre que no es el turista, es masa. Inma decía, oye, ¿cómo se llama esto? No, pues se llama, no se sabe de qué manera. Entonces, vuelvo al tema. Dice, todo este tema se tendría que monitorizar desde algún tipo de estrategia en relación a carta de lo que sea que garantice la calidad de la prestación de los servicios y donde esté incorporado ahí lo que sería la experiencia turística. Yo diría una cosa más, voy acabando, dos cosas más. Dice, hay un tercer bloque que tendría que ver con, oportunidad. En Canarias, este territorio tan diverso y tan abierto, se nos da aquello tan frecuente que nos enfada tanto, no está mal decirlo, dice, y llegó aquel señor o señora extranjera y encontró la oportunidad. Jim utilizó esta mañana la palabra sabueso financiero. Estos señores son, digamos, sabuesos de experiencia, de encontrar perfectamente el nicho de actividad que está perfectamente correlacionado con un determinado tipo de demanda en la que son capaces de definir, digamos, estrategias de segmentación de demanda. Entonces, lo quiero decir en el sentido positivo. En el sentido positivo es decir, seguimos teniendo todo un conjunto de oportunidades tan múltiples, tan diversas, en el sentido de desarrollos empresariales, que nos tenemos que mirar a nosotros porque acabamos diciendo, ¿por qué aquellos aprovechan y nosotros no? Eso nos pasa, por ejemplo, el ejemplo del astroturismo que anoche teníamos una cosa de estas en Garachico, decía, oye, aquel alemán que se montó en La Palma 3 casas con 3 telescopios, con 3 cúpulas y no sé qué. Y entonces, porque aquel aprovechó aquella oportunidad en la Astricia y no lo aprovechó una parte de los agentes que llevamos dinamizando durante 6, 8 años. Aquellos han viajado más, aquellos tienen más conocimiento de mercado, aquellos tienen mejores modelos de gestión, aquellos tienen más autoestima quizá. Y entonces eso nos remite a una de las cuestiones fundamentales, reto, desafío. Dice, ¿y cómo es la cualificación de nuestras propias empresas? ¿Cómo estamos haciendo acompañamiento de gestión? ¿Qué pasa con todo ese, digamos, verdadero dineral que estamos ganando en estimular modelos de negocio, iniciativas empresariales y cómo convertimos esto en el sentido de aprovechar oportunidades? Cierro. Entonces diría que al final hay 3 o 4 cosas de las que se señalan y luego se hablan. Dice, ¿cómo hacemos para incorporar tecnología, información, conocimiento? Porque ahí detrás está una de las verdaderas minas desde el punto de vista de creación de oportunidad y de empleo. Desde conocimiento del mercado, desde agregar información. Trabajamos en La Palma con una asociación de turismo rural que lleva 25 años. En esos 25 años tenemos 25.000 direcciones de correo electrónico, ya no lo podemos hacer. Decía esta mañana Fernando de Pablo, dice, porque las intermediaciones turísticas se han convertido en nuevos oligopolios. Booking no nos da los correos electrónicos de los turistas, por lo tanto nos quedamos manos atadas para poder hacer
simplemente conocimiento, campañas segmentadas, etcétera, etcétera. Pero dice, el agregar simplemente todo ese tipo de información nos permite establecer lo que en los últimos años hemos establecido. Dice, no, los turistas rurales ya no son los turistas rurales así, genéricos, ambiguos, no. Hay turistas rurales de museos, hay turistas rurales de fiesta, hay turistas rurales de astroturismo, hay turistas rurales de submarinismo. Por lo tanto, ¿cómo incorporar ese tipo de conocimiento? Entonces diría, ¿cómo incorporar los temas de tecnología? ¿Cómo incorporar elementos de innovación para encontrar nuevos nichos diversificados de actividad productiva? ¿Cómo incorporar estrategias de formación? Y eso nos remite a cosas más complicadas. ¿Cómo adaptar esos procesos de formación para que empresas que están en activo y que son, digamos, pluriactividad, cada uno de ellos los pueda aprovechar? ¿Cómo incorporar, por ejemplo, una de las cosas que es trazable, el tema de la autenticidad que hoy se decía a ese tipo de experiencias? Bueno, 5 bloques y perdón la dispersión. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido que comer el exceso de tiempo de las otras sesiones, lo siento mucho. Seguramente tenéis muchas preguntas para Carlos, pero antes que eso, a mí me da agobio, vamos a escuchar a Carla. Luego, si nos sobra tiempo, ¿alguno querríais preguntarle algo a Carlos? ¿No? Bueno, pues si luego surge, lo tenemos que... Son las 8 menos 20 pasadas y a las 8 sale la guagua, entonces tenemos justo el tiempo de escuchar a Carla en sus 15 minutos y quizá hacerle ahí una pregunta y si surge alguna pregunta a Carlos. Lo siento mucho que nos hemos quedado sin recurso. Adelante. Gracias. Pues si no terminaré en el bus, ¿no? Gracias por estar aquí. Son las 8 menos 20, para nosotros también está siendo bastante intenso, pero bueno, seré breve, intento ser breve y si tenéis más preguntas, pues estoy aquí todos esos días, así que pues yo os voy a contar algo que, bueno, quizás no sé si puede responder un poco a todo lo que se estuvo hablando aquí este día. Y es un poco una experiencia muy específica, unos proyectos muy concretos que estamos llevando a cabo desde mi asociación a nivel de todo el Mediterráneo, trabajamos en toda la cuenca. ¿Yo quién soy? Pues yo trabajo para la UICN. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es una de las organizaciones medioambientales, la más antigua que hay a nivel mundial. Y es la única que tiene asiento en la Asamblea de Naciones Unidas sin derecho a voto, pero bueno, estamos ahí, podemos hablar y podemos hacernos oír. Y tenemos sedes en todo el mundo y tenemos en Andalucía, en Málaga, lo que es el Centro de Cooperación para el Mediterráneo. Y lo que hacemos pues es trabajamos para la conservación y el desarrollo sostenible en toda la cuenca, en los países del norte, este y sur del Mediterráneo. Entonces, ¿por qué estamos trabajando en turismo en este momento? Bueno, nuestro enfoque es más en espacios protegidos, obviamente, y en conservación del medio ambiente, pero también cuáles son las amenazas mayores para la biodiversidad en el Mediterráneo. Pues el turismo es una de ellas, aunque, bueno, en estos días hoy hemos hablado mucho de las oportunidades del turismo, etcétera, pero no deja de ser una amenaza. Y el Mediterráneo, incluyendo Canarias, es considerado uno de los puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial. Hay 5 o 6, igual me estoy equivocando, pero bueno, aquí estamos, sobre todo la diversidad florística, pero las amenazas son grandes y la agricultura, la industria y también el turismo sobre todo costero, es una de ellas. Nosotros desde la UICN, desde nuestra organización, pues hemos querido empezar a trabajar en turismo, pero en lo positivo del turismo, en el turismo en los espacios naturales, en los espacios protegidos, para poner en valor todo lo que hemos hablado hoy mismo, el turismo como herramienta de desarrollo local, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, digamos que en nuestra línea de trabajo nos hemos centrado en 2 grandes proyectos que están financiados por la Comisión Europea. Europa mira al Mediterráneo y al turismo como una oportunidad también, donde hay mucho trabajo por hacer, y Europa quiere financiar otro tipo de turismo para el Mediterráneo. Y entonces, como dijo Jim esta mañana, pues como espacios naturales hay que ser capaces de buscar oportunidades también fuera de lo que es el puro, digamos, fondo para la conservación, y nos hemos acercado a esos fondos de desarrollo sostenible y hemos tenido la oportunidad de tener financiado estas 2 iniciativas.
Pues, ¿de qué se tratan estas iniciativas? La primera se llama MEET, es la Mediterranean Experience of Ecotourism, y nuestra visión, hemos trabajado en 10 países de la cuenca mediterránea, norte y sur, España, Francia, Italia, Grecia, Croacia, Albania, Jordania, Líbano, Túnez y Chipre, y Grecia, no sé si lo he nombrado también. Con 25 espacios protegidos de esos territorios, con el objetivo, con la visión final de cambiar la percepción del Mediterráneo como destino, o sea, crear una percepción del Mediterráneo como destino de turismo de naturaleza, de ecoturismo, y cambiar esa percepción de turismo de sol y playa, que es la que tenemos y que es la que seguimos promocionando a nivel al menos de países, etcétera. Aunque sí se está cambiando la tendencia, pero no mucho. La promoción sigue yendo por ahí. Entonces, lo que hemos hecho ha sido poner en conjunto esos 25 espacios, no solamente nosotros trabajamos con WWF, Europark y varias instituciones a nivel regional, y junto con ellos hemos creado lo que nosotros consideramos que es un producto estrella ecoturístico que esos espacios pueden poner en valor y a los cuales espacios estamos también ayudando a la promoción. Entonces, para nosotros eso ha sido un poco el cambio que hemos hecho de los millones de proyectos de planificación turística o de creación de producto que existen, que están financiados, pues hemos dado ese salto un poquito desde nuestro punto de vista, que es también llegar a ayudarles a llegar al destino, al mercado objetivo de esos productos. Lo que voy a presentar claramente es nuestro producto. Nosotros hemos decidido de trabajar en un nicho muy específico, que es el del mercado anglosajón, y hemos decidido de trabajar en ello por una razón, no ha sido porque así nos hemos despertado un día, sino que tiene más interés en lo que son los productos de ecoturismo. Se ha hecho un estudio de mercado en ese sentido. Y los productos que estamos desarrollando conjuntamente con los territorios pues quieren responder a la demanda anglosajona de ecoturistas, no de turistas en general, sino que de ecoturistas que sí existen. También es una grande pregunta que nos hacen. Sí hay, no son numerosos, pero sí que es un nicho, y es un nicho que visita, es un nicho que gasta dinero. Luego explicaré un poquito el producto si tengo tiempo, pero para nosotros que estamos trabajando con fondos públicos, crear un producto no es el objetivo final de dónde se mete esta financiación, sino que es el proceso que nos lleva a la creación de ese producto. ¿Y cómo ha sido en nuestro caso? Pues el pilar fundamental para nosotros era la gobernanza local, o sea, hacer que el territorio empezara a ver el parque como herramienta o laboratorio de desarrollo sostenible. Y es por eso que hemos intentado trabajar en destinos ya bastante maduros a nivel de gobernanza, o sea, eso quiere decir donde turismo y parque ya se estuviesen hablando, más o menos, y junto con ellos hemos creado, donde ya no existían, porque en algunos casos ya existían, lo que hemos llamado esos clústeres de producto ecoturístico, poniendo en conjunto todos los actores identificados que trabajen en ecoturismo a nivel local, el parque y sobre todo los touroperadores locales, y juntos con ellos pues se ha definido una estrategia, se ha definido ese producto de ecoturismo que a través de estos proyectos va a ser testeado por una especie de fan trips, van a venir expertos que los testean, mandan feedback sobre lo que han sido los impactos y cómo se pueden mejorar los productos. Se hace un segundo FAM, esta vez con el producto final, que se presenta al mercado. Para nosotros ha sido fundamental que se hiciera una actividad específica en conjunto de creación de un producto, porque hay muchísimas estrategias en los territorios, hay muchísimos foros y planes de turismo sostenible, etcétera. Algunos funcionan mejor, pero en el momento en que, como para la creación de producto, tienen que trabajar juntos, sí o sí, pues ahí se empiezan a ver los problemas, se empiezan a ver dónde fallan quizás la gobernanza, las expectativas, etc. Entonces, a ver,
os explico un poquito cómo han sido los productos que estamos desarrollando en estos 25 espacios en esta primera fase. Pues los productos son para grupos pequeños de máximo de 10 personas. Como decía, tienen que ser acordados para ese grupo local, que es parque y turismo. Son paquetes fuera de temporada, para temporada baja. Aquí los parques en temporada alta ya tienen, sobre todo los parques costeros, que es un poco donde nosotros estamos trabajando más, ya tienen bastante impacto turístico, por lo que nuestros productos tienen ese aspecto. Son productos experienciales, es decir, se viene a vivir el territorio, se viene a visitar, no se viene a hacerse servir y se viene de huéspedes de una zona, se viene para conocer su cultura, se viene para comer sus productos locales, etc. Una diferenciación y algo que nosotros sí hemos querido que se implantara en todos nuestros productos es que una guía, lo que llamamos nosotros un tour leader, esté con el grupo durante todo el tour, y tiene que ser un tour leader local, no tour leaders que los tour operadores extranjeros pues imponen sobre el producto. Fundamental que estos tour leaders, y esto un poco quizás os doy un input para vuestra formación, estén formados en lo que es interpretación y storytelling. Hay muchísimo, no es solamente el qué vas a ver, sino el cómo, el guía te lo cuenta y cómo transmite que ese territorio lo que está haciendo, y nosotros trabajamos mucho, hacemos mucha formación con todos para que el concepto del parque, del desarrollo local, etcétera, sea transmitido al turista. Así que es un turismo, yo diría casi educativo, o sea, el turista que viene se va habiendo aprendido algo del territorio, y obviamente comida local, etcétera, etcétera. La sostenibilidad es un aspecto muy importante, así que nosotros con todos los proveedores trabajamos para que no haya plástico en ningún lado. O sea, si no somos nosotros que fomentamos el turismo sostenible, los primeros que no aplicamos ese tipo de cosas, pues tenemos problemas. El transporte tiene que ser sostenible, bueno, todos esos aspectos que no voy a repetir, que son un poco los de siempre. Y uno de los grandes problemas que siempre hemos visto, porque se dice, bueno, es sostenible, apoya la economía local, pero la conservación, ¿y esto dónde está? Pues estamos intentando instaurar una medida para la que un porcentaje de la venta del paquete revierta al territorio. Eso es muy complejo en Europa porque los parques no pueden recibir fondos, pero estamos intentando ver si a través de la identificación de acciones de conservación puntuales que se hagan por ONGs o instituciones que puedan recibir dinero, pues se pueda recibir de esta manera. En otros parques y en otros países no hay problemas, lo puedes recibir. Y eso es un poco a grandes líneas lo que son los productos que estamos haciendo. Y aquí tenemos uno de los manuales que hemos hecho que explica todo paso por paso lo que se ha hecho, lo que es la creación del grupo local, todos los aspectos que hay que tomar en cuenta, las características del producto, etcétera, etcétera. Sí, os lo dejo aquí para quien lo quiera. ¿Y cuánto me queda? Pues exactamente 4 minutos y medio. Pues, y un segundo proyecto que pues tenemos aquí, que es esta segunda fase donde estamos trabajando mucho más en el monitoreo, porque siempre se habla de sostenibilidad, pero no somos capaces realmente de contabilizarla, y los parques menos. De hecho, casi todos los parques donde trabajamos no miden el turismo, o sea, no miden, es muy difícil medir el turismo y sobre todo gestionarlo, entonces esa es un poco la dificultad. Y quizás como experiencia de que tengamos con el sector privado, tanto local que internacional, así unas pinceladas. Por ahora, el sector local para nosotros ha sido exitoso cuando hemos trabajado con proveedores que tienen un poco nuestra forma de ver las cosas. Es muy difícil convencer a quien trabaja en turismo convencional de cambiar su punto de vista, porque ese tipo de turismo experiencial es más difícil, toma más tiempo y no das mucho más dinero. Entonces, quien ya tiene mucho turismo convencional te dice, pues no lo veo, ya está. Así que depende mucho del destino, pero trabajar en eso en destinos maduros es complejo. Y con respecto a la llegada a tour operadores extranjeros, con la que sí estamos trabajando, hay demanda.
Por ahora hemos llegado a comercialización de algunos de nuestros productos con intercambio directamente entre turoperador local y turoperador extranjero. Estamos todavía intentando analizar la forma mejor para que nosotros como asociación que queremos apoyar la comercialización de los parques no perdamos un poco, diré el control, pero no me gusta esa palabra, pero bueno, el control sobre la calidad del producto que se vende, no solamente la calidad, sino también la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Lo estamos todavía aclarando, porque en el momento en que el tour operador, el outbound tour operator se mete en contacto con el local, el local va a hacer todo lo que le diga el que le trae el turista. Entonces ahí es donde todavía tenemos que entender un poco cómo solucionarlo, pero otra vez tiene que ser trabajando con tour operadores que tienen esta visión ya bastante como parte de sus operaciones. Ya está. Pues muchas gracias, Carla, por la paciencia y por la prisa que te has dado. Realmente nos hemos visto obligados a convertir una sesión de 1h30 en 1 hora. Todavía no llega, ¿eh? Entonces, la organización me mira con ojos de cuanto antes. Me han pasado una nota que a las 8 debemos estar en la puerta. Nos quedan 4 minutos. Como la puerta está aquí cerca, si hay una pregunta, bien para Carla, bien para... Venga, adelante. ¿Te presentas? Sí, soy María Teresa Madrona y represento a la Asociación de Empresarios de la Carta Europea de Turismo Sostenible Sierra Nevada. Para Carla, porque es muy interesante, ya hemos hablado esta mañana un poquito. Dos preguntas. ¿Tenéis ya identificado algunos turoperadores con estas características? Y la segunda, ¿qué duración de esta experiencia, este paquete tipo que vaya a ayudar a comercializar, qué duración tendría? Pues sí, como tour operadores estamos trabajando con algunos en Estados Unidos, pero ahora mismo estamos estableciendo relaciones con, ¿cómo se llaman? Con confederación, no sé si es la palabra, de tour operadores como la American Travel and Trade Association, la Ecotourism Australia y también los ingleses. Y preferimos que la relación sea a través de ellos para que luego nos difundan nuestro producto. Es una puerta de entrada muy importante para nosotros. Y la duración es bastante... nosotros damos unas pautas mínimas, porque decimos que tiene que durar al menos 3 noches en un territorio, porque si no es una visita de un día y eso no es nada. Pero nosotros no somos quien para decir a 25 territorios cómo tienen que hacer su propio producto. Entonces, damos unas pautas mínimas, pero luego dejamos que sea la discusión según un poco las necesidades locales, y luego obviamente el tour operador internacional tiene también sus cosas que decir, pero dejamos que sean los territorios un poco que vean y que promocionen o que den a conocer lo que ellos consideran que es mejor, con un mínimo, sí, de 3 noches. Muy bien, pues vamos a concluir aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Yo creo que al menos sé que la organización tiene por aquí alguien que ha tomado notas interesantes. Han salido temas que yo creo que son muy relevantes, ¿no? De formación, de calidad, de yacimientos, de nuevas actividades, muchísimas cosas que yo creo que van a enriquecer grandemente los resultados de este congreso.